Hola, muy buenos días. Soy Ismael Aznar, soy socio de Medio Ambiente y Clima en PwC y estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación para participar en esta jornada tan nutrida y darme la oportunidad de hablar de créditos de carbono, que es un tema que me ha ocupado durante buena parte de mi carrera profesional. Yo soy ahora socio en Price desde hace casi 3 años, pero he trabajado mucho tiempo en la administración, en lo que es ahora el Ministerio para la Transición Ecológica, Medio Ambiente, ha tenido distintas denominaciones, un tiempo también en la Comisión Europea y durante muchos años trabajando en temas de cambio climático y en particular de mercados de carbono. Y este tema de los créditos de carbono, pues bueno, me ha ocupado en una parte de mi carrera profesional, entre otras, pues en la etapa que estuve trabajando en la Oficina Española de Cambio Climático, donde me tuve que ocupar, entre otras cuestiones, del programa de adquisición de créditos de carbono de España para cumplir con las obligaciones que teníamos en el marco del Protocolo de Kioto. Y posteriormente, cuando estuve en la Comisión Europea, también tuve oportunidad de trabajar en temas de mercados de carbono relacionados con la aviación. Tengo media horita y en media horita pues, podemos dar unas pinceladas, pero por lo menos sí que me gustaría que quedaran algunas ideas claras en torno a lo que son los mercados de carbono y luego, por supuesto, estamos a vuestra disposición para comentar cuestiones más de detalle. ¿Qué son los mercados de carbono, en primer lugar, y qué lugar ocupan los créditos de carbono en ese contexto? ¿Dónde estamos en materia de créditos de carbono? Porque aquí podemos hablar de distintos niveles, qué está ocurriendo a nivel de Naciones Unidas, qué son los mercados voluntarios de carbono y qué lugar ocupan ahí los créditos de carbono, qué está pasando a nivel de Unión Europea y dónde estamos en España. Y sí que quiero empezar dando dos ideas. Una es que creo que estamos en un momento muy interesante en materia de mercados de carbono, por incipiente. Los mercados de carbono han ido pasando por distintas fases y los mecanismos de créditos de carbono pues han tenido momentos de mayor florecimiento, de cierta decadencia, y creo que estamos ahora en un momento en el que se están sentando las bases para que haya un nuevo interés por el tema de créditos de carbono, y ahora lo explicaré. Eso por un lado, y por otro lado, trasladar el mensaje de que esta es una cuestión que no es sencilla, ¿no? que es compleja y que es un poco pantanosa a veces. Y entiendo muchas veces el desconcierto de mucha gente cuando hablamos de créditos de carbono, porque es complejo técnicamente, es difícil para el que quiere poner en marcha proyectos que generen créditos de carbono y tratar de venderlos, que no siempre es posible, eso es quizá lo primero que hay que comentar. Y es compleja también para el que compra, para el que quiere adquirir créditos de carbono, porque pues es un mercado poco transparente, hay temas vinculados a aspectos reputacionales de los proyectos de donde vienen los créditos de carbono, y conviene siempre analizar bien, caso por caso, las situaciones, porque podemos meternos, como digo, en arenas un poco movedizas si no conocemos bien el entorno, ¿no? Muy sintéticamente, cuando hablamos de mercados de carbono hay distintas herramientas para hacer frente al cambio climático, ¿no? Distintos mecanismos para incentivar la reducción de emisiones, mecanismos regulatorios, pero también mecanismos, como suele decir, de precio de carbono, de ponerle un precio a la tonelada de CO2. Bien para desincentivarla, para evitar que se genere, bien para incentivar medidas que favorezcan la reducción de emisiones, ¿no? En Europa tenemos muy asentado un régimen, que es el régimen de comercio de derechos de emisión, que es lo que quedaría aquí a la derecha, ¿no?, de la pantalla, visto desde aquí, lo que es un sistema de cap and trade, que quiero diferenciarlo de lo que son los mecanismos de crediting, de generación de créditos. Pero una herramienta básica dentro de los mercados de carbono muy extendida son los sistemas de cap and trade, sistemas por los que establece un tope a las emisiones de un determinado sector. En este caso, pues en la Unión Europea comenzó, ahora ya se ha extendido a otros sectores, pero comenzó con instalaciones industriales y de generación de energía eléctrica, de manera que en conjunto no pueden superar una cantidad, se asignan derechos de emisión a distintas instalaciones, cada una tiene que reportar cada año sus emisiones del año anterior
y hacer frente a esas emisiones entregando tantos derechos como emisiones haya habido. Si consigue reducir sus emisiones, podrá vender las unidades. Si los derechos de emisión, si emite más, necesitará comprar y eso evidentemente le supone un coste. Esa es la idea básica del régimen de comercio de derechos de emisión. Lo digo, quiero señalarlo porque no es de lo que solemos hablar cuando hablamos de créditos de carbono, pero las unidades que se utilizan ahí, esos derechos de emisión, también se conocen como créditos de carbono. En el caso del sector agrario no está sujeto al régimen de comercio de derechos de emisión, pero pues parte de la industria transformadora, distintos quizás eslabones de la cadena de valor, pues sí que puede verse afectado por el régimen de comercio de derechos de emisión, que además ahora se ha extendido al transporte. Ya estaba incluida la aviación, ahora se ha incluido el transporte marítimo y se está arrancando lo que llaman un ETS2 para transporte por carretera, sector residencial y pequeña industria, que afectará a los combustibles. Pero frente a esto tenemos los mecanismos de créditos de carbono, que es lo que nos ocupa hoy aquí especialmente. Los mecanismos de créditos de carbono, de generación de créditos de carbono, lo que suponen es obtener unas unidades que representan una tonelada de CO2 equivalente evitada o absorbida, ¿no? Tenemos una situación, un escenario de base en el que hay una actividad económica que genera emisiones. Llevamos a cabo, implantamos unas medidas, conseguimos reducir esas emisiones y obtenemos, por la diferencia entre la línea de base y el nuevo escenario, créditos de carbono por cada tonelada de CO2 que se haya evitado. Por poner un par de ejemplos. Tenemos un vertedero que está emitiendo metano, ¿no? Que es un gas de efecto invernadero. Sellamos ese vertedero, captamos el metano y simplemente lo quemamos, ya estaríamos reduciendo emisiones, o lo utilizamos para generar electricidad, bueno, pues reducimos las emisiones. Por la diferencia obtenemos créditos de carbono. Del mismo modo, tenemos una caldera en una industria que quema gasóleo. Pues si la sustituimos por una caldera con biomasa sostenible, con menor huella de carbono, se pueden calcular las reducciones de emisiones que se logran, las emisiones que se evitan y generar los créditos de carbono correspondientes. También puede ser por absorción de emisiones, ¿no? Y esto quizá está más conectado con el sector. En el caso de las absorciones de emisiones, el ejemplo tradicional para el que existen metodologías más desarrolladas son los proyectos forestales. Se reforesta una zona que no contaba con cubierta forestal, se incrementa la capacidad de absorción de emisiones y eso se calcula también en términos de unidades de créditos de carbono por cada tonelada de CO2 absorbida. Estas unidades, que bueno, pues hay que calcularlas con una regla de determinadas metodologías, hay que verificar que efectivamente se hayan producido esas reducciones de emisiones o esas absorciones, se concretan finalmente en un crédito de carbono que se puede vender y que puede ser adquirido por un tercero para compensar sus emisiones. Para compensar sus emisiones porque está obligado a ello, en regímenes, en el marco de regímenes que permitan utilizar ese tipo de unidades para compensar las emisiones, que no siempre es el caso, o las utiliza para compensar sus emisiones voluntariamente, porque tiene un compromiso de quiero ser neutral en carbono en 2040 y empiezo a compensar las emisiones que tengo. Y así es como funcionan los créditos de carbono, ¿no? Como digo, puede ocurrir que se utilicen créditos de carbono para mercados obligatorios, para mercados de cumplimiento. Antiguamente, en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión, se permitían determinados créditos de carbono y eso generó mucha demanda. Por eso decía antes que ha habido momentos de crecimiento de los mercados de carbono, luego de decadencia, cuando se dejó de utilizar en la Unión Europea, pues cayó mucho la demanda de créditos y de alguna manera hemos estado en una etapa de menos actividad de los mercados de carbono internacionales y de la generación de créditos de carbono, pero hay otros mecanismos ahora, por ejemplo, en la aviación civil internacional, en el marco de OACI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, para las emisiones de la aviación internacional se ha desarrollado un mecanismo que se basa en compensación de las emisiones con créditos de carbono. Por tanto, pues es una fuente de demanda para un mecanismo que es obligatorio. Un poquito de historia para saber de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? La idea de los créditos de carbono, aunque viene quizá de atrás y hay experiencias con otras emisiones, no de gases de efecto invernadero, pero digamos que parte del marco de Naciones Unidas, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que viene de la Cumbre de Río del 92, aunque se ratifica finalmente, entra en vigor en el 94, y a continuación el Protocolo de Kioto. Bajo el Protocolo de Kioto, determinados países asumen por primera vez unos compromisos de reducción o de limitación de sus emisiones. Y para cumplir esos objetivos,
el protocolo de Kioto permite utilizar determinados tipos de créditos de carbono. Sienta las bases para crear unos créditos de carbono a partir del mecanismo de desarrollo limpio, el mecanismo de aplicación conjunta y el comercio de emisiones, el comercio internacional de emisiones. Más relevante quizá, el que más desarrollo tuvo, fue el mecanismo de desarrollo limpio. El mecanismo de desarrollo limpio permitía a países desarrollados invertir en países de desarrollo, en desarrollo, en proyectos que redujeran emisiones, proyectos de la tipología que os comentaba antes, ¿no? Por ejemplo, pues eso, un sellado de un vertedero o un impulso de proyectos de energías renovables. Proyectos, en definitiva, que permitieran reducir las emisiones en países en desarrollo que no tenían obligaciones de reducir emisiones bajo el protocolo de Kioto. Les ayudabas a reducir sus emisiones, pero esas reducciones de emisiones podías conseguir en parte unos créditos de carbono que como país desarrollado podías utilizar para cumplir tus compromisos. Bajo ese esquema y bajo esa idea, no solamente se desarrollaron los mercados al amparo de Naciones Unidas, con una burocracia, digamos, con una gobernanza compleja. Los proyectos tenían que pasar por la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que autorizaba el proyecto, verificaba las metodologías. Después, cuando se llevaba a cabo el proyecto, había que verificar que efectivamente se habían reducido las emisiones y de nuevo pasaba por Naciones Unidas, que era quien acababa expidiendo los créditos en un registro de Naciones Unidas. Era complejo y tardó en arrancar, fue uno de sus problemas, ¿no? de sus desafíos, pero digamos que al calor del protocolo de Kioto y de estos mecanismos se desarrollaron también mecanismos voluntarios, los mercados voluntarios, mercados que seguían el mismo enfoque, pero no estaban bajo el paraguas de Naciones Unidas. Eran iniciativas privadas, una fundación, una organización que decía: yo reconozco determinadas metodologías, busco promotores de proyectos, o hay promotores de proyectos que vienen a mí y tratan de acreditar, de registrar sus proyectos bajo mi organización y yo les reconozco los créditos. Y hay quien a eso pues, le daba valor, ¿no? Empresas privadas que decían: oye, pues a mí me vale un crédito reconocido por esta fundación Gold Standard en Suiza, que reconoce estos créditos de carbono, y los compro para compensar mis emisiones. Eso han sido y son, por siguen funcionando, los mercados voluntarios. Si queréis, por hacer una analogía, es como si diferenciamos entre los euros que llevamos en el bolsillo y los bitcoins, ¿no? Hay unos que están respaldados por una autoridad pública y otros que, bueno, pues parten de otras iniciativas, pero la gente le da valor, ¿no? y los utiliza. Esos son los mercados voluntarios. Y permitiendo que, bueno, la analogía, cogedla muy entre comillas, o muy con imperdibles. Como digo, estos créditos se utilizaron durante el periodo de compromiso del periodo de Kioto 2008-2012 y ahí hubo demanda. Se permitieron también en el régimen de comercio de derechos de emisión y por eso hubo mucha demanda y hubo un boom de los mercados de carbono. Después dejaron de utilizarse y los mecanismos de crédito, al menos a nivel Naciones Unidas, han estado muertos durante muchos años. Con el Acuerdo de París, digamos que han revivido. El Acuerdo de París prevé mecanismos de nuevo de este tipo y ahora contaré dónde estamos. Y como os decía antes, en OACI, en la Organización de Aviación Civil Internacional, se ha desarrollado un mecanismo también de compensación de emisiones a partir de créditos, lo cual genera, y está previsto que genere, más demanda para este tipo de créditos. En mi etapa en la Comisión Europea, precisamente, tuve oportunidad de participar en la negociación y en el diseño del mecanismo de OACI, ¿no? Que se denomina CORSIA, Carbon Offsetting Reduction System o Scheme for International Aviation. ¿Dónde estamos? En el marco de Naciones Unidas, como digo, el Acuerdo de París, 2015, hace ya 10 años que se aprobó el Acuerdo de París, prevé en el artículo 6 unos mecanismos que permiten generar créditos de carbono, en particular dos mecanismos. Uno bajo el artículo 6.2 y otro bajo el artículo 6.4. En el artículo 6.2 son relaciones entre países, un poco lo que comentaba antes de Kioto, pero relaciones solamente entre gobiernos, ¿no? Un país anfitrión de proyectos reduce emisiones y los vende a otro país. El artículo 6.4, sin embargo, permite participación del sector privado y es lo que puede resultar quizá más interesante. Es muy parecido a lo que era el mecanismo de desarrollo limpio. Un sujeto privado, una empresa, invierte en un proyecto en un país, consigue reducir las emisiones y eso tiene un reconocimiento en forma de créditos que reconoce Naciones Unidas y que se puede utilizar, se puede transferir y se puede utilizar por los propios países en el marco del Acuerdo de París para cumplir con sus compromisos. En el Acuerdo de París no tienes unos objetivos como tenías en Kioto, digamos,
consolidados en el propio tratado internacional, en aquel caso en el protocolo de Kioto, sino que cada país asume un compromiso en lo que se considera su contribución nacional determinada que comunica a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Pues para cumplir con ese compromiso que ha asumido voluntariamente, de alguna manera, o en ese marco del Acuerdo de París, cada país puede decidir utilizar créditos de este tipo y puede comprárselos a un agente privado que haya invertido en un proyecto y haya reducido sus emisiones. Esto, que a priori suena muy bien, como digo, insisto en la idea del principio, tiene su complejidad. No puedes generar créditos en un país sin el visto bueno del gobierno de ese país, en el marco de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? O sea, y España, por ejemplo, no va a facilitar que se desarrollen proyectos de este tipo, porque hay unas reglas de contabilidad bajo el Acuerdo de París que te obligan a que si tú generas estos créditos y se pueden vender, tú como país te los tienes que descontar a la hora de cumplir con tu objetivo en tu contribución nacional determinada, porque si no, habría una doble contabilidad. Por un lado, estarías reduciendo tus emisiones y mejorando tu posición de cara a cumplir tu compromiso. Por otro lado, estarías vendiendo esos créditos para que otro cumpliera, ¿no? Se estarían contando 2 veces esas toneladas de CO2 evitadas o reducidas. Y además, en el marco del Acuerdo de París hay un concepto nuevo frente a lo que era el protocolo de Kioto, que es el de la own contribution, o la contribución propia de quien lleva a cabo el proyecto, digamos, o del país que alberga el proyecto. Que quiere decir que no vas a darle un crédito de carbono, simplificando también el mensaje, por cada reducción que se consiga, sino que para que haya un beneficio positivo para el clima, darás menos créditos que reducciones logres, de manera que reduzcas más de lo que permites compensar, ¿no? De alguna manera. Como digo, en paralelo a los mercados en Naciones Unidas se han desarrollado los mercados voluntarios. Quedémonos, si queréis, primero con la parte de allá de la diapositiva. Hay distintas instituciones, como os decía, a nivel privado que han desarrollado mecanismos de mercado voluntario, ¿no? de reconocimiento de créditos por parte de instituciones privadas. Algunas de las más conocidas, más representativas, son Verra o Gold Standard, ¿no? Y algunas de estas, y he querido recogerlo aquí de cara a esta presentación, han desarrollado algunas metodologías de cálculo de créditos de carbono vinculadas al sector agrario, ¿no? de mejora de las absorciones de CO2 por una mejor gestión de los suelos, por ejemplo, o una metodología específica de reducción de emisiones en producción de arroz. Esas son metodologías que están reconocidas en el marco de Verra, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que las metodologías en el sector agrario hay pocas y son difíciles de desarrollar. Es un ámbito en el que de alguna manera todavía están empezando a madurar este tipo de metodologías. Me interesa destacar también, como os decía antes, hay aspectos reputacionales muy importantes vinculados a estos mercados y, en particular, los mercados voluntarios han sido muy criticados por facilitar la generación de créditos de carbono que no respondían a reducciones de emisiones reales. Y ahora hablaremos de algún concepto como el de adicionalidad, que es muy importante. En muchos casos se decía que bueno, aquí se están reconociendo créditos de carbono por actividades que en la práctica no están suponiendo una mejora para el cambio climático. Y eso ha generado muchas críticas en los propios sistemas y en quienes decían yo compenso mis emisiones con estos créditos. Pues decían, no estás compensando nada porque esos créditos no valen nada, no representan realmente una reducción. Ahí os destaco un titular del Guardian cuando dimitió el CEO de Verra, a raíz de las críticas que sufrió por la falta de integridad ambiental de su esquema, ¿no? Y eso que Verra era de los más consolidados, es de los más consolidados. Es probablemente el sistema de voluntario más grande y de los más sólidos que hay, ¿no? Y aún así, pues pusieron la lupa sobre sus créditos, criticaron su integridad ambiental y eso llevó a la dimisión del CEO de Verra. Estamos en un momento, como veis, insisto en la idea que señalaba al principio, ¿no? Estamos en un momento en el que se están sentando las bases, desde mi punto de vista, para un renacer de los mercados de carbono. A nivel de Naciones Unidas tenemos el artículo 6.4 del Acuerdo de París, que, por cierto, he olvidado comentar una cuestión muy importante. Decía, hace 10 años que es del Acuerdo de París, pero ahora, y todavía no han empezado a generarse créditos bajo el Acuerdo de París, porque han tardado en acordarse las reglas de desarrollo de este tipo de mecanismos, en particular del 6.4, pero ya hay un órgano de gobernanza del Acuerdo de París funcionando y ya está empezando a analizar metodologías para generar créditos. Pero estamos en un momento también, como digo, de despegue. En mercados voluntarios también estamos en un momento crítico. Después de toda esta crisis reputacional de los mercados voluntarios, ha empezado a haber
una preocupación por mejorar la integridad ambiental de los mercados voluntarios. Hay iniciativas como el de Integrity Council que dicen, oye, vamos a lograr créditos de carbono en el mercado voluntario que sean de calidad. Y los Verra, Gold Standard y compañía han dicho, nosotros somos los primeros interesados, vamos a trabajar con vosotros y queremos que nos analicéis y que nos reconozcáis la calidad de nuestros créditos. Y están surgiendo iniciativas voluntarias también para garantizar la calidad de los créditos de los mercados voluntarios. Y ahí, pues, aquí en la parte de la izquierda, veis un poco una serie de exigencias para que esos créditos sean de calidad, ¿no? Si cumples una gobernanza efectiva, con transparencia, que haya una verificación por un tercero independiente de los créditos, que sea un trabajo sólido, pues nos empezaremos a creer más esos créditos de carbono. Si hay adicionalidad, si hay permanencia, la adicionalidad es fundamental y este es un concepto en el que me quiero detener, aunque sea un minuto. Para poder generar un crédito de carbono, la reducción de emisiones tiene que ser adicional. No basta con decir, oye, yo voy business as usual y con lo que estoy haciendo reduzco emisiones o absorbo emisiones. No, tiene que ser una actividad que mejore respecto de la situación de partida. Pero no solamente que mejore, tiene que ser una actividad que mejore y que no habrías llevado a cabo si no es por el incentivo que supone el vender los créditos de carbono. Si, por ejemplo, tú dices, oye, yo voy a mejorar la eficiencia energética en una industria y con eso genero créditos de carbono. Bueno, si tú todo esto, claro, exige una justificación, una serie de cálculos económicos que no son sencillos, ¿no? Pero si tú esa actividad la hubieras llevado a cabo en todo caso porque te resulta rentable, porque con esas medidas de eficiencia energética reduces costes y obtienes un beneficio por sí mismo, esa actividad no es adicional. Para que sea adicional tienes una actividad que te suponga un esfuerzo tal que en sí mismo no lo haces, pero con la ayuda de los ingresos, de la financiación que obtienes con la venta de los créditos de carbono, es cuando decides llevarlo a cabo. Y eso es lo que tienes que demostrar en lo que se llama el test de adicionalidad, cuando presentas una metodología o un proyecto para generar créditos que reduzcan emisiones. La permanencia es muy importante también en proyectos de absorciones, en proyectos forestales, por ejemplo. Puede haber situaciones de tala de árboles o de quema de árboles, ¿no? Y hay mecanismos para asegurar la permanencia en ese tipo de proyectos, creación de unas bolsas o buffers de créditos para compensar posibles pérdidas de esa capacidad de absorción y demás. Es importante que haya metodologías sólidas para la contabilización, es importante evitar la doble contabilidad, es decir, que pues no generes créditos de carbono por la misma reducción de emisiones, no la vendas dos veces, o como decía antes, que la vendas por un lado, pero sin visto bueno del país anfitrión que se lo tiene que descontar a su vez de sus inventarios de emisiones. Eso es otro elemento, el de la contabilidad, que no es sencillo. Y luego hay muchos proyectos que, además de reducir emisiones, tienen una serie de cobeneficios. Oye, pues beneficias también la biodiversidad o reduces la contaminación. ¿Vale? Dos palabras sobre la Unión Europea. Como insisto en la idea, estamos en un momento en el que las cosas, desde mi punto de vista, están cambiando. Hemos tenido un movimiento pendular y ahora estamos volviendo a que los mercados de carbono tengan más peso. La Unión Europea tiene unos compromisos de reducción de emisiones desde las emisiones del año 90. En 2020 se acordó reducir las emisiones, o sea, se acordó un objetivo de reducción de emisiones del 20% en 2020. Sabéis, con el Fit for 55, el objetivo de reducción de emisiones a 2030 es del 55%. A 2050, de acuerdo con los compromisos en la Unión Europea y los que la Unión Europea y los Estados miembros han asumido en el Acuerdo de París, en 2050 se debe llegar a neutralidad en carbono, a cero emisiones netas. En 2040, en principio, hay una propuesta de la Comisión de reducir las emisiones en un 90% respecto de las emisiones del año 90. Este objetivo, el de 2040 y el de 2050, evidentemente son enormemente ambiciosos. La Comisión está pendiente ahora de presentar una propuesta para ver cómo alcanzar ese objetivo de 2040. Está previsto que lo haga, lo último que he leído, es que para primeros de julio, pero en todo caso, yo creo que antes de irnos de vacaciones saldrá la propuesta. Y de lo que se está empezando a hablar es de que, como el objetivo es muy ambicioso, va a permitir utilizar créditos de carbono para cumplir una parte de esos objetivos. Por tanto, veo que va a haber, como digo, demanda creciente de créditos de carbono. Para 2050, pues es previsible que también haya algo así. A esto se suma la demanda que viene de Corsia, de la aviación, que todavía está empezando, pero con unas emisiones de la aviación que son crecientes, va a necesitar créditos de carbono para cumplir con su compromiso, que es de neutralidad en carbono, en el caso de la aviación internacional,
respecto de las emisiones de 2020, que en realidad son las de 2019, porque 2020 fue el año COVID, y las emisiones de la aviación cayeron muchísimo y bueno, se recalculó el objetivo. En la Unión Europea, aparte de esto, como decía antes, tenemos el régimen de comercio de derechos de emisión. El régimen de comercio de derechos de emisión, muy importante también para alcanzar estos objetivos tan exigentes, ya en 2039 tiene un factor lineal de reducción, se ponen cada vez menos derechos de emisión en el mercado. En 2039 esos derechos de emisión van a ser cero. Deja de haber derechos de emisión, dejan de ponerse en el mercado nuevos derechos de emisión. Claro, hay quien está diciendo, oye, hay industria que va a seguir emitiendo, no se va a haber descarbonizado toda la industria a esas alturas. ¿Qué hacemos para darle cierta flexibilidad? Pues de nuevo se empieza a hablar también de, oye, pues a lo mejor hay que dar entrada a créditos de carbono. Y otro elemento más, no ya pensando en créditos de carbono internacionales, en los que compres de terceros países, sino, ¿y si generamos créditos de carbono dentro de la Unión Europea? Ahí la Unión Europea publicó el año pasado el reglamento de certificación de absorciones de carbono. Para carbon removals, captar CO2 de las chimeneas o de incluso de la propia atmósfera y almacenarla geológicamente y generar créditos por eso, geológicamente o en productos, se puede utilizar en la industria química, por ejemplo, pero también para lo que llaman el carbon farming, todo lo que son absorciones de proyectos forestales o también proyectos en el sector agrario. Este reglamento solamente sienta unas bases, es un marco para la certificación. En desarrollo del mismo, la Comisión tiene que desarrollar metodologías, pero pueden acabar saliendo de ahí metodologías de absorción de emisiones en el sector agrario que permitan generar en la Unión Europea, con reconocimiento a nivel europeo, créditos de carbono en el sector agrario. El reglamento no prejuzga que se puede hacer con ese reconocimiento de las absorciones de emisiones o de las reducciones de emisiones que se consigan por el carbon farming en el sector agrario. Dice, oye, pues esto podrá utilizarse como un criterio para obtener ayudas, para obtener subvenciones, pero a lo mejor también para vincularlo con mercados de carbono, para que se puedan vender esos créditos. Habrá que ver, eso ya no dependerá de este reglamento, sino de otras medidas que se tomen, como pueden ser en qué medidas se aceptan créditos para cumplir objetivos. Pero ahí la Unión Europea podría decir, oye, yo voy a aceptar créditos internacionales del Acuerdo de París, pero voy a aceptar también créditos que vengan que se certifiquen bajo este reglamento. Y ahí debería tener un hueco el carbon farming. Este reglamento distingue distintos tipos de posibles actividades que generen reducción de emisiones, entre ellas algunas relacionadas con las emisiones agrícolas y de usos del suelo. También con el uso de fertilizantes, protección del suelo. Bueno, veremos, tenemos que estar vigilantes a ver qué metodologías desarrolla la Comisión en este contexto. Y ya para concluir, España. En España estamos muy condicionados por todo este marco internacional y el marco europeo. Pero también España ha hecho sus pinitos y ha desarrollado algunas herramientas, algunos instrumentos que si no son de créditos de carbono, porque, como decía, pues el régimen para poder generar y utilizar créditos de carbono es relativamente limitado y te obliga, como decía, si lo haces a nivel internacional, a descontártelo en tus inventarios y demás. Pero sí que hay un par de instrumentos para el impulso de reducciones de emisiones que no he querido dejar de mencionar. Uno es el Real Decreto de Huella de Carbono, que bueno, ya existía, pero hace apenas unas semanas se publicó un nuevo reglamento, un nuevo Real Decreto que lo regula de nuevo, el registro de huella de carbono. Este registro contempla 3 secciones, una para que las empresas calculen e inscriban su huella de carbono y otra donde se pueden inscribir proyectos de absorción, que hasta ahora habían sido proyectos forestales. Y luego hay una tercera sección que permite a los que han calculado su huella voluntariamente compensarla con absorciones de emisiones que estén inscritas en el segundo. No genera créditos como tal, pero es la misma filosofía, se calculan con metodologías muy similares y permite que uno que ha calculado la huella la compense con absorciones que ha generado un proyecto de absorción que está inscrito en el mismo registro. Es la misma lógica, pero muy circunscrita a ese marco del registro. Pues bien, la última revisión del reglamento, el Real Decreto que se aprobó hace unas semanas, que regula nuevamente este registro, apunta que se van a reconocer en ese registro de absorciones también proyectos en el sector agrario. Y ahí pues hay otra oportunidad, también pendiente de desarrollo, porque en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica tiene que desarrollar las metodologías. Pero están interesados en hacerlo, he hablado con ellos en más de una ocasión. Oye, y ahí yo creo que hay una oportunidad también como a nivel colectivo para comunicar con el Ministerio, incluso para trabajar a nivel técnico y hacerles planteamientos de propuestas de metodologías que puedan tener sentido para reconocer absorciones de emisiones en el sector agrario. Y luego hay otro Real Decreto, que es el del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible. Este fondo es un fondo que existe ya, que está creado desde hace años, que también reconoce proyectos que reducen emisiones
se calculan las emisiones que evitan en determinados sectores, determinadas condiciones, se calculan las emisiones que evitan y no reconoce unos créditos que se puedan comprar y vender, pero sí que con el fondo les paga algo por esos créditos. No son unos créditos que se puedan comprar y vender en el mercado, pero el Ministerio los compra de alguna manera. Es una especie de subvención basada en el performance, en las reducciones reales que se logren con metodologías muy similares a los mecanismos de generación de créditos de carbono. Pues aquí también hubo un proyecto de Real Decreto para revisar el fondo y se apuntaba a la posibilidad de proyectos también de absorciones de emisiones, que hasta ahora no estaban contemplados. Esta revisión del Real Decreto del fondo se ha quedado parada y no hemos tenido nuevas noticias, pero bueno, vemos un interés creciente por estos temas. Creo que tengo que dejarlo aquí porque ya me estoy pasando de tiempo, pero sí que quiero por lo menos que os quedéis con esta idea, ¿no? de que es un tema que es complejo, pero que hay que seguir con atención porque creo que estamos en un momento en el que vamos a tener noticias. Nada más, por mi parte, ahí tenéis también mis datos de contacto, cualquier cuestión que tengáis. Bueno, en Price, yo trabajo en el área legal, pero tenemos equipos también que han trabajado en mercados de carbono años atrás y que lo conocen muy bien también desde el punto de vista técnico y a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Luego estaré por aquí en el café también. Muchas gracias.